Pasamos ahora a preguntas para Diego Simeone. Comenzará preguntando Antonio Ruiz, Cadena COPE. Antonio, cuando quieras. Hola, Cholo, buenos días. Bueno, llega este Liverpool muy engrasado, resolviendo con mucha autoridad los partidos, como el último, y enfrenta un Atlético Madrid que lleva 17 días sin competir como equipo de manera oficial, aunque haya jugadores que hayan disputado partidos internacionales. Cholo, ¿de qué manera tú crees, seguro lo has pensado, puede afectar al desarrollo del partido esta circunstancia? ¿En qué manera es un hándicap también para vosotros? Well, we're going to meet a well-oiled, well-greased-up Liverpool who got a big result at the weekend, etc. And they're going to face an Atletico Madrid that hasn't been competing together for 17 days as a team. How do you think that the team could be affected by that? Mira, por el contrario, vamos a jugar en los próximos 17 días 6 partidos. O sea que ese descanso que han tenido algunos chicos que se quedaron, que eso nos vino muy bien, porque pudieron entrenar, pudieron sumar cargas de trabajo a aquellos que han tenido menos estímulo en base a sus partidos o lesiones que habían tenido anteriormente. Y bueno, los que han jugado han empezado a regresar a partir del miércoles, jueves. Veremos mañana cuando el partido comience. Mañana tenemos un entrenamiento más para ver también la evolución de Jiménez, de Llorente, de Cuña, que entrenaron desde ayer ya muy bien. Y la expectativa es que puedan participar todos y que mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, que esté lleno de camisetas rojas y blancas y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio. Y creo que la gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo de cara a lo que los futbolistas después terminaron haciendo dentro del campo. Right, you have to remember that then in the next 17 days, we're going to play 6 games. So, you know, it's not bad that we had a bit of a rest. We could put in some training sessions. We could recover, some players could recover from previous injuries, etc. So it's good. And we have another training session tomorrow. We'll see how players like Jimenez, Llorente, or Cunha evolve. The idea is that everybody will be in contention for tomorrow. Everybody will be ready for a fantastic game, or we hope to be a fantastic game in a stadium that is going to be full of red and white shirts. And we have to remember that the last time we faced Liverpool in the Champions League, we started winning that match even before we went into the stadium. I would like the fans to remember that and to help us all the way through. Turno para Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Luis, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días. Quería seguir incidiendo un poco en el tema del calendario. Ya sabemos todos al principio de temporada cuál es el que es y lo tenemos marcado, pero no considera que es una locura. Ahora han estado 17 días sin competir. Les ha venido bien para recuperar algunos jugadores, pero quizás por el camino, que van a competir muchos días en los próximos 17 días, van a perder a mucha gente más. Es muy complicado, ¿verdad? Para un entrenador o para un grupo cambiar esa mentalidad. ¿Cómo lo afrontáis o qué, si tienes alguna queja en cuanto a eso? ¿Algún reproche? Right, I wanted to insist about the topic of the schedule. You know, don't you think it's been crazy that you had a hectic schedule, now you stop for 17 days, now you're going back again to a hectic schedule, back again. How do you deal with that as a manager? And have you got anything to say, any reproach, any complaints about that? Lo que tengo claro es que nosotros lo que sí podemos ocuparnos y podemos solucionar o ayudar a que sea mejor es lo que va a pasar de mañana para adelante en los partidos que tengamos que jugar. Después de la otra situación, nosotros no tenemos ningún peso en nada para poder tomar decisiones, opinar, no sirve para nada. Sinceramente creo que la gente que está dentro de tanto la UEFA, la Conmebol o donde ellos son los que terminan manejando todo, decidirán como quieren, lo han hecho siempre. Antes se jugaban las eliminatorias en un mes, ahora se juegan repartidas, antes había amistosos, siempre pasó algo. Así que lo único que tenemos que hacer los entrenadores, para mí, tratar de resolver lo que nos toca, que es cuando te toca jugar, estar bien. Well, what we can do is just focus on what's going to happen tomorrow and onwards, and what's going to happen on the pitch. As for the rest, we don't really make the decisions. It's UEFA or whoever it is that decides the schedule.
that's completely out of our hands. You know, it escapes our control. So all we can do, all we can focus on, is to see what's going to happen on the pitch. Hola Diego, Pedro Follana, de la cadena SER. Le quería preguntar por las declaraciones de Jurgen Klopp. La verdad es que está acostumbrada a que los entrenadores hablan muy bien de usted, de su estilo y del Atlético de Madrid. Y Klopp quizás es de los más críticos. ¿Qué piensa usted cuando escucha decir a Klopp lo que dice y qué le diría para defender ese estilo que a usted le ha llevado al éxito? Well, you've heard the criticism of Jurgen Klopp. Most managers have words of praise to you and to your team, etc. But Klopp is one of your biggest critics. What would you say to him, or would you say to Klopp? And how would you defend your style of football? Nothing. Nada. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues al hilo de la pregunta de Pedro voy a incidir un poquito. No sé si Jurgen Klopp sabe de fútbol, supongo que habrá apreciado la evolución de este equipo, que no es el mismo de 2011 ni el mismo de 2014. Es distinto. Desde ese punto de vista, ¿qué partido espera mañana el Cholo Simeone? Ante un equipo que hace una media de 3 goles por encuentro, ¿el Atlético de Madrid le puede discutir la pelota? ¿Va a salir atrás? ¿Cómo lo esperas? Gracias. Again, we're going to talk about Klopp and his style of football. Obviously, the team has evolved a lot. Atletico Madrid has evolved. It's not the same Atletico. It's not the same Atletico that played in 2011, 2014. But we can expect a Liverpool team tomorrow that's been scoring 3 goals per game. What is Atletico going to do to try and counteract that? How are you going to try and play tomorrow? La verdad que ante todo, en este momento creo que tanto el Chelsea, el City y el Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a cualquiera de los tres en un ritmo diferente, con las características hasta de los 3 equipos diferentes, te da placer. Ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, porque juega con la línea muy corta, porque tiene movilidad, porque es contundente, porque tiene un duelo 1 contra 1 sin miedo a jugar con muchos espacios por detrás, porque tiene un contragolpe formidable, porque tiene jugadores muy rápidos en los espacios. Creo que la presencia y la vuelta y el regreso de Van Dijk le dio la seguridad que la temporada pasada quizás con otros futbolistas no pudo tener en esa línea defensiva, que siempre es tan importante, aún también para el Liverpool. Y bueno, no me imagino otra cosa que un equipo plagado de buenos futbolistas, con una idea muy clara, con un ataque intenso, y que nosotros llevaremos al partido donde creemos que le podemos hacer daño. Right. Well, Chelsea, City, Liverpool, they're going through a fantastic spell of football. They seem to have a different rhythm. It's a real pleasure to see them play, how they play the high pressure. They have great mobility. They have no fear to leave spaces at the back. They're really they have very quick players to go on the break. Even with Van Dijk now, they have improved their solidity in defense, which is a very important thing even for a team as attacking as Liverpool. You know, what do I expect from Liverpool tomorrow? I expect a team full of good footballers with very clear ideas, and of course we'll try to find a way to hurt them. Turno para José Rodríguez, Radio Marca. José, cuando quieras. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Ha hablado hace un momento de la importancia, en el caso de la gente, del ambiente previo al partido, de meter al equipo en el partido. Una vez que llegamos ya a lo que nos vamos a encontrar en el césped, yo le quería preguntar cómo se gestiona para que los jugadores entiendan que es tan importante como aquella eliminatoria de octavos de final, el partido de ida, donde el Metropolitano fue clave, ese partido de ida contra el Liverpool. Y en ese sentido, si tanto los que se han incorporado hoy de las selecciones o los que están un poco tocados, es un día para arriesgar, o teniendo en cuenta estos 6 partidos que vienen ahora en apenas 2 semanas y media, hay que andar con algo más de cautela. Well, we've mentioned how important the atmosphere was, but other than that, if we leave that behind and we concentrate what's going to happen on the pitch, how do you make the players understand that this is a game as important as the last time you met Liverpool? And if you think that, given the fact that some
players are rested, some players have played with the national teams and traveled and come back, etc. Do you think it's a match where you have to take chances, or you have to be thinking of the games after that, or those 6 games you were talking about before? Bueno, mañana vamos a tener otro entrenamiento por la mañana para terminar de confirmar las sensaciones que vienen transmitiendo los chicos que están volviendo de sus lesiones, pero lo único que nos importa es el partido de Liverpool. Como siempre lo venimos haciendo hace 10 años, el único partido que importa es el que viene, y el que viene es el Liverpool. Well, we have a new training session tomorrow. We'll see how the players feel, those who came back, etc., those who are recovering. But like I've always said, we'll only focus on Liverpool. We've been doing this for 10 years, and the only game that matters now is tomorrow's game against Liverpool. Turno para Ladislao Moñino, El País. Ladislao, cuando quieras. Hola, Diego, buenos días. Has hablado te voy a hacer 2 preguntas. Has hablado del ritmo de juego. Una pregunta, porque hay mucha gente que quiere preguntar. Bueno, has hablado del ritmo del juego de Liverpool. Para enfrentarte o para intentar superar a sus equipos, ¿hay que jugar al mismo ritmo que ellos? You've talked about the fast pace of Liverpool, or the Liverpool game. Do you think that in order to compete against Liverpool, do you need that extra pace as well? Sí, está claro de que hay que igualar la intensidad del juego y después generar las cosas que buscaremos generar mañana dentro del partido que nos encontraremos. Well, of course, we'll need to match that intensity and then look for our own chances in the game that we'll see tomorrow. Belén Sánchez, A3 Media. Belén, cuando quieras. Hola, Belén Sánchez para Jugones. Yo te quería preguntar directamente, con todo esto del calendario, por un nombre propio, por Luis Suarez, que es uno de los jugadores casi fijos en la plantilla de momento, en los últimos que ha llegado, ha tenido un papel muy importante con Uruguay. ¿Cómo está y si le ves que está a pleno rendimiento ahora mismo? I wanted to ask you about Luis Suarez. He's been very important in the squad so far, and he's been playing with Uruguay, being very important for them. How does he feel? How do you see him right now? Luis para nosotros es un jugador determinante, fundamental, importantísimo dentro de nuestro sistema de juego, y está con la misma ilusión que está cualquiera de los otros chicos que se fue a jugar con la selección y los 7, 8 que se quedaron acá. Están todos con una gran ilusión. Well, Luis Suarez is a decisive player, extremely important player for us, and he's excited about what's going to happen tomorrow, the same as the other players, those who travel with the national teams and those who stayed with us for this week. They're all excited. Última pregunta, Adrián Cunel, Football News. Adrián, cuando quieras. Hello, Mr. Simeone. Mohamed Salah showed incredible performances the last weeks. Do you think that he's a top candidate to win the Ballon d'Or, or who is your favorite? Thank you. Bueno, Mohamed Salah jugó un partido excepcional el fin de semana. ¿Diría usted que Mohamed Salah es uno de los candidatos al Balón de Oro, y cuáles son sus candidatos también? Digo que me importa el partido de Liverpool y que Salah es un extraordinario futbolista que viene año tras año haciendo grandísimas cosas en la Liga inglesa y en la Champions, claro. Well, all I care about really is Liverpool. Mohamed Salah is an extraordinary player who's been playing at a fantastic level for the last few years. You know, of course, with Liverpool and with his national team. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Cope. Muchas gracias a todos por participar.